Bueno, pues ahora vamos a tener más tiempo para el debate. Creo que es una fortuna. Es una película que como ven tiene unas marcadas reminiscencias, referencias a otro tipo de filmografía, ¿no? Entonces, hay una serie de películas que tienen que ver con el tema de la educación o de la pedagogía. Normalmente esta película, digamos, en el sentido varonil, pues se relaciona con la Sociedad de los Poetas Muertos, y por lo que hace al tema del tema, que ese me parece es el tema que hoy nos convoca, del feminismo, porque además, como hoy la teoría lo está diciendo, no hay un feminismo, sino hay muchos feminismos. Y entonces, en ese sentido, bueno, pues aquí hay los problemas típicos a los que las mujeres en el 53 en Estados Unidos se enfrentaban. Quizá aquí la llamada de atención es que muchos de estos problemas pues, persisten hasta hoy, ¿no? Eso sería lo interesante del análisis. Claro, para la sociedad estadounidense, puesto en ese contexto, pues suena a otras películas como Filadelfia, en el caso de las personas con otra preferencia sexual, y otras películas que van hablando de esta batalla por los derechos civiles en determinadas etapas históricas. Lo del cine, que siempre es relevante, ¿no? No es una película galardonada, sin embargo ustedes habrán notado que tiene un gran reparto. De hecho, también, además de La sonrisa de la Mona Lisa, pudo llamarse la escuela de las novias de los superhéroes, ¿no? Entonces ahí se ve, incluso está una de las recientes nominadas al Oscar como mejor actriz de reparto. Entonces ese podría ser el plus, ¿no? Mike Newell no es uno de esos grandes directores que siempre se nombran, pero me parece que son de esos directores comprometidos que toman estos temas y los transforman luego en hitos cinematográficos, sobre todo en este capítulo que tiene que ver con los derechos de las mujeres. Sin más preámbulos, vamos a dar el uso de la palabra, si les parece, bueno, de derecha a izquierda, y luego lo hacemos al revés. Tenía ahí el micrófono. Bueno, pues muy buenas tardes. Estoy realmente honrada de que me hayan invitado a hacer estos comentarios acerca de la película. En el contexto en que se desarrolla todo el film y el guión, creo que es una película muy interesante, como lo comentaba nuestro compañero, porque está planteando los paradigmas tradicionales y, bueno, todavía los paradigmas de la vida posmoderna aquí en México. Las cuestiones que se plantean ahí en torno a las mujeres están íntimamente vinculadas a las cuestiones del feminismo. Creo que también desde otra óptica plantea el guión aquellas relaciones que están asociadas a lo que es propiamente la producción de conocimiento en las instituciones de educación. La producción de conocimiento desde el enfoque del guión de esta película realmente está señalando y haciendo énfasis muy fuerte, muy marcado del método, o sea, la manera en que se puede transmitir conocimiento en las universidades muy conservadoras, y cómo ahí incursionan a ciertos docentes o ciertos docentes en los que realmente los rompen paradigmas en materia de educación y plantean alternativas sobre técnicas y métodos de enseñanza, como lo hace aquí la protagonista de la película, que a mí me parece muy interesante, que aún nosotros en nuestro país carecemos de realmente docentes que tengan el impulso que esta protagonista de la película tuvo en su época. Creo que hay escasez de docentes, sobre todo en la educación jurídica moderna, que planteen una forma de impartir clase o de transmitir conocimiento distinta a la que tradicionalmente hemos adoptado en las universidades y particularmente en las facultades de Derecho. Recuerden ustedes que en las facultades de Derecho tenemos mucho
el método, la técnica de transmitir este conocimiento jurídico a través de la memorización, y en muy pocos casos vemos destacados abogados, maestros en derecho que tratan de transmitir ese conocimiento con técnicas distintas, como lo hace aquí la protagonista de La sonrisa de la Mona Lisa. Es una película para reflexionar sobre estos dos enfoques, el tema de la educación jurídica moderna y el asunto del feminismo. Muchísimas gracias a la doctora Patricia González. Pasamos el uso de la palabra a la profesora Luz María Islas. Gracias, buenas tardes a todos. Muchas gracias, doctora, por la invitación. De verdad que es un honor estar aquí con ustedes. Y bueno, pues efectivamente yo veo dos puntos de vista en el análisis a esta película. Y el primero efectivamente habla o lo desarrollo en el sentido de la docencia. Difiere un poco, con el debido respeto, de la doctora, en el sentido de que no, sobre todo en esta época, no tenemos docentes con estas nuevas técnicas. Efectivamente, en la película se utiliza un sistema de pura memorización, de tener conocimientos a través de estar repitiéndolos y demás. Ella llega, la maestra llega a realizar un tipo de enseñanza constructivista de la etapa o de la época o del origen. Su autor fue Jean Piaget, y es cierto, nos enseña, bueno, les enseña a las jóvenes a realizar otro tipo de forma de estudiar. Creo que en la facultad, precisamente en esta facultad de Derecho y en otras tantas facultades, pasando un poco a este tema de lo que comentaba la doctora, ya tenemos nuevas técnicas de enseñanza. Una de ellas es esta, en la que estamos ahorita, en este tipo de proyecto que tiene la doctora Karina. Esta es una nueva técnica de enseñanza, es otra forma de realizar la crítica, el pensamiento, el que ustedes verifiquen la forma de estudiar de otra manera. Otras son las nuevas tecnologías, que creo que a un gran porcentaje de los docentes de estas y otras instituciones se les ha estado dotando de herramientas precisamente para que repercutan en ustedes mismos, en los alumnos, para el tipo de enseñanza. Efectivamente tenemos que enseñar, faltan, no son todos, tiene razón la doctora, en que no son, faltan muchos que lleguen a realizar este tipo de sistema, pero no son pocos, creo que sí tenemos un gran porcentaje. La otra situación relacionada, que es la básica, creo que es la elemental, la que sobresale de la película, es con el tema de la mujer, y en el marco de esta historia, de este tema que es la mujer moderna, en el marco de este, pues creo que ciclo, es el octavo ciclo, exacto, en marzo, es que creo que fue muy oportuno que la viéramos, porque efectivamente aquí sí nos hace muchísima falta el poder de estar en una equidad de género. En aquel entonces nos muestra la película el pensamiento de los 50, en los que efectivamente la mujer pues estaba reprimida, denigrada, no tenía voz, era preparada para el matrimonio, lo más importante era el matrimonio. Y a mí me gustaría reflexionar, que ustedes también pensaran, en la actualidad llega a suceder esto. Conozco muchas jóvenes que lamentablemente están en espera de tener un buen matrimonio. Acuden a las universidades, como dicen, mientras me caso, y es muy triste, pero creo que es una labor que debemos irla pues madurando y comentando. También los hombres tienen que participar en ello. Es importantísimo que en este tipo de eventos que son dentro del marco de los derechos de la mujer o del feminismo o todos los logros que se han tenido, la equidad en el género,
esté en los hombres. Siempre insisto que las conferencias que dé la facultad, la División de Estudios de Posgrado, todas las entidades académicas, estén presentes los hombres, porque es a ustedes a quienes nos tenemos que dirigir para que podamos complementar precisamente lo que requerimos, la lucha de tantas y tantas mujeres, que si hoy yo estoy aquí, es porque ha habido una lucha de tantas mujeres para que pueda tomar el uso del micrófono en una facultad, en una universidad. Y bueno, ese sería un primer comentario. Sí, recordar que el título, La sonrisa de la Mona Lisa, es muy a propósito, está justo en esta técnica que menciona la profesora Islas Colín, pero está también en esta ironía, ¿no? O sea, la Mona Lisa se ríe sutilmente, se ríe banalmente, y esa es la gran crítica, ¿no? La profesora llama a pensar, a hacer críticas a sus alumnas. Justo en estos años en Italia, Marinetti escribía su manifiesto y uno de sus puntos era el desprecio a la mujer. Nadie entendió a Marinetti, creían que era un misógino, en realidad era el más grande feminista, porque él decía que esas mujeres que estaban pensando justo en esos años 50, ¿no? En comprar su lavadora, tener su aspiradora, arreglarse para el marido, y que solo pensaban en eso, las nuptial girls, ¿no? Como se vio aquí, pues era justo lo que estaba dando al traste a la sociedad de su tiempo. Incluso escribe un texto maravilloso que se llama Contra el amor y el parlamentarismo, y él dice que el Estado moderno va a finiquitarse, va a terminar cuando la mujer ocupe cargos públicos. Obviamente esto le granjeó muchas enemistades, pero él se refería a esas mujeres que preferían esa banalidad, o sea, iban a banalizar esa actividad política, eso se refería, ¿no? Y bueno, estaba yo pensando justo en alguien que, justo cuando le están interrogando que va a asumir una gran responsabilidad en el Estado mexicano, le dicen: hola mi amor, ¿cómo estás? ¿No? Creo que o sea, a eso se refería Marinetti, ¿no? Entonces necesitamos de verdad, si este país va a salir adelante, va a ser gracias a las mujeres, pero esas mujeres críticas, fuertes, valientes, que empiecen a hacer ese cambio. Bueno, quería decir. Adelante, doctora Patricia. Sí, vamos a dar otro y luego público. Bien, creo que es importante que haga dos puntualizaciones sin ánimo de entrar en un debate innecesario. Creo que debo dejar claro que me estoy refiriendo a cuestiones generales, o sea, no a casos muy específicos. Entiendo que nuestras universidades en el país tienen grandes avances en los términos que se los plantea la maestra María Islas en relación a la metodología y a las técnicas, pero esos avances realmente son insuficientes, no se han visto reflejados en la práctica jurídica, en la práctica forense. Si realmente fueran significativos y tuvieran implicaciones prácticas nuestros avances metodológicos y de técnicas de la enseñanza del derecho, no tendríamos los problemas que vive hoy el país, sobre todo en materia de seguridad, que es mi área, y de justicia penal. Vean ustedes cómo estamos modificando y cambiando todo un paradigma procesal. ¿Por qué? Porque ahorita está colapsado completamente todo el tema de la seguridad y la justicia penal, y eso no es más que un reflejo del fracaso de las universidades públicas y privadas de nuestro país en esas áreas exclusivamente. Entonces yo creo que sí tenemos que dar un cambio profundo, tenemos que arrancar de raíz problemas graves en materia de educación jurídica moderna, y también tratar de llevar a cabo una transformación cultural desde la educación, no solamente de las universidades, la educación en las familias, ver y buscar mecanismos que el Estado está obligado a proporcionar para que esas familias logren hacer una aportación que trascienda más allá de lo que es propiamente una comunidad, o sea, que trascienda hasta modificar completamente algún sistema en el país. Y el otro aspecto que quería subrayar es que el contexto de la película está planteado también bajo quizás tres enfoques: la historia de las mujeres, la historia de género y la historia que tiene que ver con el feminismo. Yo para las reflexiones planteé unas preguntas. ¿Realmente
Estos movimientos del feminismo han dejado huella y han impedido en ocasiones en nuestro país que modifiquemos pautas o comportamientos de orden cultural y de tipo patriarcal que venimos arrastrando de muchísimas décadas. El feminismo ha obstruido esa evolución de las mujeres en el contexto de la comunidad, de ese respeto a sus derechos, o el feminismo ha hecho grandes aportaciones que permitan avanzar hacia el progreso de los derechos de la mujer. Muchas gracias. Adelante. Muchas gracias, sí, doctora. Sí, yo también quisiera plantear, y estoy de acuerdo con todo lo que comenta la doctora, yo quisiera plantear el otro punto, ¿no? La educación que se da desde la niñez y que es a cargo de la mujer. En todas las etapas de la historia de la humanidad encontramos que la mujer tiene ese papel principal y nos dicen, bueno, pues es que es alguna parte de la mujer porque es sensible. Sí, tenemos todas esas delicadezas, tenemos ese sentimiento maternal con el que podemos educar a los hijos. Pero ¿y qué pasa con el sentimiento paternal? Pues lo mismo. ¿Qué pasa con el mismo derecho que tienes tú a manifestarte? Lo tiene el hombre a manifestarse. O sea, debemos, como bien lo dijo la doctora, de inculcar, porque todo esto no es nada más la educación en la universidad, la educación que debemos dar desde nuestros hijos y la que traemos, pero la que traemos aquí hay un choque. En mi caso, tengo 54 años de edad y creo que hubo un choque. Yo encontré un choque muy grande de ideas al querer educar a mis hijas con la tradición que traía o en la espalda, las costumbres, las formas de convivencia que tenía por la educación que me dieron mis papás, que mis papás ahorita tendrán 80 y tantos años. Entonces, imagínense, para mí yo sí sentía un choque, porque de 4 hombres, de 5 que somos de hermanos, yo soy la única mujer, y estuve acostumbrada para la época, pues imagínense, en los 60s, en que todos me consentían, porque mi papá decía que la nena hay que consentirla, pero no iba acorde con la sociedad. Ahí tenía que ser un machismo que prevalece en la actualidad, el machismo. Y entonces para mí sí había un choque de ideas que creo que les puede pasar también a ustedes. ¿Por qué? Porque se están generando nuevas formas de relacionarnos, nuevas formas de dirigir una familia, nuevas familias. Y entonces la educación deberá ser efectivamente, pues desde ahorita y desde que empiezas a tener a tus bebés, a darles una educación, pero ya con una mentalidad de equidad de género. No sé si ya ahorita vamos a permitir algunas preguntas. Sí. Ustedes sí. Entonces, Carlos, bueno, estaba acá primero. Y luego vamos a ir ahí. Hola, muy buenas noches. A mí lo que me gustaría consultar con ustedes es precisamente cómo podemos enfrentar nosotros como futuros docentes en algunas instituciones el doble discurso, porque uno al entrar a una institución a dar clases le sugieren el nuevo método constructivista y desarrollar la construcción del conocimiento, pero por otro lado, al momento de realizar las evaluaciones se sigue manejando ese sistema de memoria. Entonces, y no solo eso, sino que además te dicen, vas a implementar el sistema constructivista en un sistema en el que nosotros te vamos a decir qué es lo que tienes que dar de tema y cómo tienes que dar el tema. Entonces, cómo enfrentar ese tipo de ir encerrando poco a poco la pasión del docente por ese deseo de jugar con sus alumnos a desarrollar construir el conocimiento. Y la segunda es precisamente con este tema de género. ¿Cuál es la relación que existe entre aumentar presupuestos de manera millonaria en inculcar la inclusión de género
con la eficacia, porque para mí, como lo interpreto, entre más elevamos el presupuesto para inculcar esa cultura de género, quiere decir que para mí, como lo veo, es un problema, porque entonces no estamos recibiendo como algo que debería ser natural, sino que ahora se nos está imponiendo por medio de un presupuesto. Entonces, ¿cuál es la correlación entre subir un presupuesto para la inclusión de género y el reflejo en la sociedad? Bueno, a mí, yo podría decir que considero, aunque la película está situada en los años 50, lo que podríamos decir es que este choque entre el conservadurismo y el liberalismo pues siempre ha existido y que desgraciadamente sigue habiendo chicas en la actualidad iguales a las que estamos viendo en la película. Eso es lo terrorífico. Ahora, saliéndome un poco de la cuestión jurídica, que obviamente aquí estamos analizando lo jurídico, pero también analizamos otros aspectos. Me impresionó muchísimo cómo las mujeres siempre, o algunas de las que estaban allí, necesitan la compañía del hombre, ¿verdad? Del varón que las proteja. Y eso pues obviamente nos lo fomenta la televisión, los medios de comunicación, y parecería ser que una mujer entonces no puede estar sola y se le ve mal, se le desprecia incluso, de que no tenga un marido, de que no tenga un novio, ¿no? De que quiera que se afronte a sí misma como que es una persona que puede sobrevivir sola, ¿no? Y que puede ser exitosa sola. Por otro lado, cuando decías así, adiós o no sé qué, parecería ser que las mujeres también nos tuviésemos que masculinizar para entonces sí ser poderosas, ¿no? Para tener poder, para poder mandar. Entonces, eso también se los pongo en la mesa, porque hasta qué punto tenemos que dejar de ser femeninas, ¿no? Gracias. Estaba ahí. Lo que podemos hacer es una ronda y después hacemos otra ronda, ¿no? Entonces, si les parece, dos preguntas más y luego vemos por acá. Gracias, buenas noches. Bueno, a mí esta película me ha encantado siempre, es una de mis favoritas, enhorabuena por la selección. Pienso respecto a lo que estaba comentando la doctora hace un momento, esta película es muy valiosa igualmente con la de Milk y con la de Filadelfia y con otras más seleccionadas, incluso ya en este ciclo de cine. Ese tipo de películas para mí tiene una riqueza enorme porque nos muestra la forma en la cual la modernidad fue quebrantándose. Es decir, toda esta tradición cultural europea que se fue formando precisamente por la pretensión de proyectar el espíritu del ser humano, es decir, un proyecto a gran escala de todas las sociedades europeas y que evidentemente fueron parcelando racionalmente la vida de todas las personas, tanto en lo colectivo como en lo individual. En la película fue muy notable que todos estos esquemas parcelados en los roles de cada una de las personas, y aquí los roles que tenía la mujer y los roles que tenía el hombre, estaban perfectamente definidos como si habláramos de una ciencia. La modernidad tenía esa característica, que todo estuviera perfectamente parcelado y solamente bastaran unos escasos y escuetos cálculos para que obtuvieran los resultados de la vida. Es paradójica y es fascinante cómo en la película las personas, no sé si lo notaron, esta señora, la maestra que era la que enseñaba modales, era una bebedora, ¿no? O sea, aquí los resultados estaban a la inversa. Quienes realmente eran más fuertes en ese esquema racional escondían un lado oscuro, que era verdaderamente lo que los hacía infelices, lo que los hacía estar pues realmente sufriendo en silencio, pero que por fuera mostraban un rostro de poder, un rostro de clase, un rostro de autoridad, que era quienes les permitían a las alumnas, tener un cierto grado de confianza en esos criterios. La modernidad así fue como colapsó, pienso, en que verdaderamente estos esquemas racionales no funcionaron, y aquí la película también lo muestra a las alumnas, principalmente esta chica, la pelirroja,
la que se casa, la que era más agresiva, la que era más pues fuerte en ese esquema moderno, fue la que colapsó al grado de que es la que al último está en la bicicleta y le va a tomar la mano a la maestra, como diciéndole gracias por haberme salvado, ¿no? Yo principalmente, que era la que estaba más en el hoyo, así lo veo. Yo estaba más en el fondo y fuiste tú la que me salvó. En este sentido, de alguna forma identifico también que pues los roles que así tenía la sociedad, porque pienso que no se trataba tanto de que no tuvieran ellas derecho a ser escuchadas. Ellas consideraban que era correcto, ellas no pensaban que se violaba un derecho, ellas percibían la vida así, la vida sí estaba ordenada, era algo natural, era la razón. Lo irracional era no hacerlo de esa forma, lo irracional era pensar en ir a la universidad, lo irracional era ir en contra de las tradiciones europeas en ese caso. Entonces, vaya, esta película es muy ilustrativa, nos ayuda mucho a entender de qué forma la modernidad no funcionó como un proyecto humanizador a gran escala, como hoy día vivimos, a pesar de que ya la modernidad está en crisis, pues todavía vivimos grandes esquemas de modernidad. Uno de ellos es el derecho. Yo al menos pienso que el derecho a veces nos hace comportarnos como si nosotros fuéramos del colegio de Wesley. De hecho aquí hay historias igual, no escondamos las sombras. Aquí hay historias igual de este tipo en nuestra escuela, en nuestra universidad, en nuestros centros de trabajo, y evidentemente pienso que todos debemos combatir este tipo de paradojas tristes de que los poderosos realmente son los infelices y que todos estamos fingiendo y estamos utilizando máscaras. La película es pues, bastante nutritiva en ese sentido. Nada más, gracias. Para que sean los de este lado y luego de este lado. Pues yo creo que un punto muy importante de la película que nadie ha mencionado es que la chica cuando le dice, oiga, pues sí quiero estudiar Derecho, o sea, quise estudiar Derecho, pero ¿de qué? Digo, opté por mi familia, y también se vale, ¿no? Creo que todavía se vale que muchas chicas, sobre todo en Puebla, Guadalajara, provincias realmente, yo lo he visto más sobre todo en provincias, dicen, yo quiero casarme, y ¿cómo no estás casada? Y ya tienes una maestría, y yo voy por mi segundo bebé, y vamos, la gente se espanta, en serio se espanta de que no estás casada. Y creo que también algo importante es que sí hemos abierto, bueno, las personas sí han abierto, las mujeres sobre todo han abierto como el campo para otras mujeres, y aquí estamos hablando de romper paradigmas, ¿no? El cambio de paradigma que se ha dado poco a poco. Y es importante ver que lo que pasó con las senadoras, bueno, con las diputadas, perdón, que de repente a la mera hora el suplente era el que se quedaba, ¿no? Y luego muchas juezas que ya eran designadas juezas y renunciaban. Y muchas magistradas que sí ya iban a ser magistradas y renunciaban. Y pues se vale también lo de decir cariñito, y se vale casarse, y se vale estudiar la maestría y también estar con el bebé al lado. O sea, yo tengo varias compañeras que tienen 2 hijos y están por terminar la maestría, y les ha costado, y vamos, ellas yo sí las admiro mucho, muchísimo. Y lo que me gusta mucho de esta película, porque sí fue galardonada, pero por vestuario. El vestuario, en serio, bueno, ahí no debe ser el mismo, ¿no? El vestuario de la película es increíble, toda la adaptación, y también la música sí fue galardonada por esas 2 cosas. Y ya. Bueno, si quieren, vamos a hacer una pausa para que contesten. Yo lo decía lo del cariñito no por la feminidad, sino decía por la banalidad, o sea, por la superficialidad, ¿no? Y lo comentaba ahorita con la licenciada Islas, es difícil, porque, o sea, sí, ciertamente está bien que algunas mujeres ocupen ese rol tradicional, pero pienso, o sea, tú lo mismo decías, yo tengo derecho a llevar burka, yo tengo derecho a hacer mi menoplastia, ¿no? O sea, porque es mi cultura, ¿no? Y en una democracia tendríamos que respetarlo, ¿no? Pero también qué tanto es porque se ha dado una alienación, una educación en ese sentido. La cuestión aquí es que realmente sea por convicción y no porque te lo hayan impuesto. Es como la religión, es como comenta José Ramón,
bueno, pues es que yo quiero seguir usando el burka y yo quiero seguir usando o que me pegue mi marido, déjenlo, ¿no? Déjenlo, es mi marido, que me pegue. Entonces, no es tanto el sentido de que queramos pues hacer que la mujer todas realicen lo que yo estoy pensando ahorita. Es muy válido que quieran ser amas de casa, además es bien difícil, súper difícil, pero por convicción, porque realmente estés y porque en esa decisión de verdad encontremos la equidad, la igualdad, el respeto de la pareja, ¿no? Porque si vamos a seguir con una cultura machista, que es lo que queremos o de lo que estamos hablando, el empoderamiento de la mujer no implica que disminuyas los derechos del hombre, para nada. Entonces, aquí lo que se trata es que sí haya una equidad, que tal vez sea difícil que se logre, pero no porque tú luches por algo oprimas al sexo contrario, pues no. Ahorita ya estamos conociendo un número ya más importante que acuden a denunciar los hombres porque las mujeres les pegan. O sea, hoy ya es más notorio. Pues tampoco queremos llegar a ese grado. Yo creo que no sería así. Entonces es tanto como decía José Ramón, pues sí, eso de que me dejen, pues déjame, a mí me gusta utilizar el burka. No era en ese contexto como lo comentamos, ¿no? Y bueno, y por otro lado, por lo que hace a la masculinidad que comentaba la doctora Karina, efectivamente yo creo que las mujeres, por eso somos lo que somos, por nuestra feminidad, por nuestra sensibilidad, y no por adoptar roles o posturas masculinas, porque podemos ser presidentas de la República sin necesidad de llevar diario pantalones o estar con las piernas abiertas. Finalmente, las mujeres siempre son una característica a lo mejor de feminismo, es que estés con las piernas pues cercanas, que tengas determinados modales, ¿no? Y esto no quiere decir que tengamos que masculinizarnos para poder empoderarnos. No, lo hemos confundido. Y cuántas mujeres vemos que hablan, ustedes jóvenes, no sé, o si ustedes u otros, pero muchos jóvenes y mujeres sobre todo hablan con muchas groserías, permiten que entre ustedes se hablen con muchas groserías cuando que pues no podría ser, no quiere también decir la equidad de género, el que limite ciertas normas que pudieran ser pues más de conducta, de etiqueta, por así decirlo. No tenemos por qué ser barbajanes para poder ser empoderadas, ¿no? Eso sería en cuanto a la masculinidad. En cuanto a la docencia, creo que sí, estamos en un proceso. Creo que últimamente aquí y en otras instituciones las evaluaciones, como bien dices tú, pues es que estamos entre dos ideas. Por un lado nos piden que seamos constructivistas, que utilicemos todas las técnicas de comunicación, y que a la mera hora pues te la califican mal porque no está exactamente como dice el código. Y bueno, pues creo que estamos en ese proceso de enseñanza con los docentes. Estamos tratando de aprender para que las evaluaciones no sean de esa naturaleza. Yo creo que ese es un proceso que pues ahí va avanzando un poco. Doctora González. Bueno, continuando con el tema de la maestra, en relación a los métodos que se imponen en las universidades públicas y privadas para el proceso de enseñanza-aprendizaje, quisiera comentarles mi punto de vista. Creo que en educación jurídica no debe haber reglas en el momento de impartir o transmitir conocimiento, pero esas reglas deben de ser las mínimas. Comentaba el compañero qué hacer ante la imposición o la sugerencia dirigida a que aplique determinados métodos. Yo creo que hay que ser uno mismo y buscar y explorar estas posibilidades de modificar el método y el conocimiento del método al momento de transmitir ese conocimiento.
Creo que lo importante aquí es, sobre todo, la producción de ideas. Cómo lograr que nuestros alumnos, que nuestros compañeros vayan reflexionando, vayan trabajando intelectualmente y produzcan nuevas ideas, produzcan nuevo conocimiento que sea útil para su comunidad. Creo que la única forma de hacerlo es con una gran libertad, sin estar atado a tantos formalismos o cuestiones a veces metodológicas que impiden la producción de esas ideas. Y respecto al tema de la evaluación, pienso que algunos maestros, igual en ciertas universidades públicas, privadas, son evaluados en base al grado de flexibilidad que tienen al momento de evaluar a los alumnos. Y hay maestros que ponen 10 a todos, 9 a todos, son evaluados de la misma manera por los estudiantes. Aquí también tenemos una gran falla en la educación jurídica moderna. Yo estoy hablando de la educación jurídica moderna porque es la que conozco y en la que he trabajado durante 30 años en mi estado natal. Entonces, he observado a lo largo de mi experiencia en la docencia que ese tipo de evaluaciones realmente han sido un verdadero fracaso y tenemos que replantearnos otras maneras de ver resultados y de verificar que realmente estemos llevando a cabo una producción intelectual trascendente que, como les decía ahorita, tenga implicaciones prácticas en beneficio de la comunidad. Respecto al asunto de la masculinidad que hablaban, de que decía la doctora, yo le voy a añadir una cuestión más a este comentario sobre la masculinidad. Tuve la oportunidad de vivir bastantes años al lado de gente, de mujeres poderosas en la política y también de hombres poderosos en la política, y lamentablemente observé que las mejores no están ahí y que están ahí muchas de ellas en la política por la masculinización de su intelectualidad y en algunos casos la masculinización de la violencia de ellas mismas contra las otras mujeres. Esto es lamentable. México está viviendo un proceso de cambio y de transformación de la violencia contra la mujer, las mujeres contra las mujeres en la política. Ustedes podrán observar que no siempre están las mejores y las que están ahí están por su masculinización en la producción de ideas y por el ataque que hacen contra otras mujeres y sobre todo contra mujeres que llegan a vestirse de tal o cual manera o llegan a pensar de manera diferente, y es una lucha encarnizada. Yo creo que esta es la nueva aparición de violencia contra la mujer y que nosotros tenemos que luchar en las universidades por tratar de erradicar este tipo de comportamientos o pautas de comportamientos que lesionan gravemente el desarrollo de la mujer en México. Sí. Muchas gracias. Vamos a la segunda ronda de preguntas. Buenas noches, mi nombre es Adriana López y a mí me salta un punto bastante relevante para mí. ¿Por qué nosotras tenemos que elegir entre ser profesionistas o ser madres? ¿Por qué si vamos a una entrevista de trabajo se puntualiza? Ok, si eres hombre, casado, con hijos, se deduce que será una persona más responsable en su trabajo. Pero si eres madre, soltera, entonces no eres como que la mejor candidata al puesto, porque en principio vas a tener que pedir permiso porque se va a enfermar el niño, vas a tener que ir al festival. Entonces no me gusta esa parte donde tenemos que elegir, porque ellos no eligen. Ellos pueden hacer perfectamente las dos cosas y socialmente está como mejor visto. Por lo que hace a la partida presupuestal que se dedica a la equidad de género, son medidas incluyentes. Hace poco tomé un curso de equidad de género porque yo no entendía esta parte del feminismo y había yo me confrontaba mucho porque decía, bueno, en este tenor de las medidas incluyentes donde necesitamos más mujeres en el Senado, no estamos siendo poco equitativas con los hombres, sino estamos incluyendo únicamente mujeres, y me explicaban que esto es un camino que se va llevando de menos a más, donde vamos poco a poco y donde una de las primeras medidas trascendentes es que primero se le dedique dinero. ¿Por qué? Porque necesitamos difundir. Primero se dedique, ¿qué, perdón? Dinero. Es el primer paso, ¿no? El segundo es que se empiecen a abrir foros donde se hable de la mujer empoderándola. Son medidas primarias.
en la medida que las mujeres vayan empoderándose, van a ir disminuyendo esas medidas porque no van a hacer falta. Creo que la mujer, afortunadamente las mujeres y los hombres somos diferentes, eso nos complementa. Pero también hay una realidad, en la medida en que la mujer ha salido a tomar en sus manos las riendas de muchas dependencias, nos encontramos con los techos de cristal, ¿no? Donde, pues por más ganas que le eches y por muy buena que seas, de ahí no vas a pasar, porque hay puestos de dirección que son exclusivamente para hombres. Tan solo vemos que son las que trabajan más y a veces las que ganan menos, por el mismo trabajo que realizaría un hombre. Entonces, sí hemos avanzado, vamos por buen camino, siento yo, pero hay muchas cosas en las que pues siguen siendo las mismas y las seguimos percibiendo normales, ¿no? Como tener que elegir o que sea favorable elegir entre, bueno, pues me quedo en mi casa a cuidar a mis hijos o decido ir a ejercer una profesión aunque me cueste el doble de trabajo. Entonces, sí, y aparte somos más señaladas, ¿no? La hacemos así, pero si lo hubiera hecho un hombre, nadie se hubiera percatado de ello. ¿Por qué? Pues es muy normal. Pero como es la mujer la que está en el poder, pues entonces sí que le buscamos 20.000 defectos y vemos lo que quizá el hombre hubiera pasado desapercibido, pero hay que hacer el hincapié en que ella lo hizo mal, porque muchas veces es lo que más se puntualiza, ¿no? Lo que estamos haciendo mal en lugar de lo que se está mejorando. Sí, te escuchamos. Sí, te escuchamos. Dos cosas bastante contrarias entre sí. Quisiera recuperar primero el punto sobre la educación. Para empezar, ya había dicho creo una vez pasada, yo soy pedagoga, entonces principalmente por eso quería comentar respecto del constructivismo y su inclusión en los planes de estudio, en las universidades y más, y que sea incluso promocionado para las instituciones. Es que en esta escuela se utiliza el constructivismo como método de enseñanza. No incluyen la manera en la que lo evalúan porque apenas lo están incluyendo, apenas va el camino haciéndose. Entonces, hay vicios, hay maneras de evaluar que es que no han encontrado otra forma de hacerlo. Simplemente, dice Thomas Kuhn en su libro La estructura de las revoluciones científicas, antes de reemplazar un paradigma, algo que no funciona, algo que ya no llena las respuestas a las preguntas que se están haciendo, hay que tener un paradigma nuevo con el que reemplazarlo. Ok, en la manera de enseñar ya está el constructivismo. En la manera de evaluar esas enseñanzas todavía hay que encontrar otro con el que reemplazar el que ya se tiene. Porque el que se tiene medianamente funciona. Entonces no se va a terminar de reemplazar hasta que esté pulido, por decir, otro método de evaluación. En cuanto a lo que decían sobre los techos de cristal y demás, me acordé apenas con ese comentario de una serie que vi donde hablaban sobre los empleos de las mujeres en Japón. Las mujeres en Japón entran a trabajar a las empresas por periodos de 2 años, porque se espera que en esos 2 años la mujer ya encontró marido, ya se salió de trabajar. Y cuando una mujer, porque allá sí llegan a tener puestos de poder y muy grandes, pero a eso le llaman un cambio de sexo. La mujer tiene un puesto de hombre y se le trata como hombre en la empresa. La diferencia de aquí sería todo. Gracias. Bueno, respecto de los 2 puntos que hemos alcanzado a identificar, que es la cuestión del feminismo y la cuestión de la educación, yo quisiera hacer hincapié en el sentido de que el método clásico o cambiar el método tradicional de la educación por estas nuevas formas, el hecho de que ser diferente no significa ser mejor, ¿sí? El hecho de pararse frente a un grupo y tratar de innovar y hacer cosas que no se han visto antes no significa que ese método sea mucho mejor. Entonces yo creo que en cuanto a la educación, un maestro debe de primeramente haber pasado un procedimiento, pero no solamente en cuanto a los conocimientos que traiga, sino en cuanto a las cuestiones psicológicas y toda esta situación de cómo puede hacer que una persona le tome una cierta atención y lo que le diga, transmitir el conocimiento como corresponde, independientemente del método que sea. Porque en esta universidad hay
maestros que dan una clase con otras ideas y te hacen y te platican y te incluyen, y a lo mejor dices, pues se pierde el rumbo. Lo importante creo que en la educación es no perder el objetivo, porque en esta cuestión de dar vueltas y tener una innovación se pierde, y hay veces que el maestro tradicional te deja mejores cosas o mejores conocimientos que te hacen crecer como profesional que el maestro que trató de innovar pese a sus buenas intenciones. Entonces el punto, el objetivo es, yo creo que lo importante. Y ahora respecto a la cuestión feminista, un poco entrando al punto de la compañera, es verdad, o sea, el hecho de que ahorita a lo mejor les es catalogado mal que no hagas la maestría, está mal que no termines tu carrera, pero si no quiero, y si verdaderamente no quiero, como lo que decía la maestra Luz María, ¿no? En el sentido de tener la convicción, pero también tener la convicción de querer superarte, de querer superarte entre comillas, porque para lo mejor, para una persona en el Distrito Federal o en esta maestría, lo mejor para ella sería quedarse en su casa y tranquilos, ¿no? O sea, viéndolo desde otro punto de vista, también puedes pensar a qué mujer se le ocurrió salirse de su casa, donde recibía el gasto, estoy hablando en una situación hipotética, ¿no? Donde recibía el gasto, no tenías que enfrentarte a una cuestión de estrés y ponerte al tú por tú con gente que a lo mejor te trata con la punta del pie. Entonces también ver esta situación, que al final del día también lo que hagas tenga que... Creo que no lo necesito. Entonces esta situación de que en efecto lo que hagas, sea una maestría, sea estar en tu casa, y también esta situación de a lo mejor ya la rara es la que se quiere casar. ¿Sí? Entonces, hoy la rara es la que se quiere casar, y ¿cómo es posible que tú, que tienes una maestría y tienes otro nivel, que quieras casarte? O sea, lo cierto es que se cambió la moneda en el sentido de que a lo mejor los raros, por decirlo así, como la maestra Julia Roberts, los raros eran los que estaban tachados y los que eran señalados, pero hoy en día, en diversos niveles, como en la escuela, lo raro es que no seas, los raros, digamos, son los que te vienen a tachar a ti si eres una persona tradicional. Entonces, el equilibrio no existe, y como lo que, insisto, ¿no? Me quedo con lo que señala la maestra, de que lo que hagas, lo hagas siempre por convicción, y haya una igualdad, porque en el sentido de que no puede haber igualdad siendo hombres y mujeres, lo que tiene que haber es la posibilidad de que cada quien tenga la oportunidad de crecer conforme a sus capacidades, porque tampoco nos sirve apartarle el 50% del Senado a las mujeres cuando son mujeres que no tienen la capacidad. A mí no me importaría lo que tuvieran entre las piernas nuestros gobernantes, mientras lo hicieran correctamente. Bueno, yo me quiero alejar un poco del discurso del feminismo. Yo quiero resaltar una cuestión. El cine es un arte absolutamente moderno, pero que además a través del cine vamos viendo cómo se va construyendo una denuncia del naufragio de la modernidad. Esta película sirve para hacer una arqueología de todo lo que se ha perdido en la modernidad, y valga el sarcasmo, una arqueología de la modernidad. Una escena que me parece interesante es donde vemos una cámara Rolleiflex, que es una cámara de gran formato, de formato medio, en el cual se está retratando el modelo de la felicidad en la época de los 50, el matrimonio. Y a partir de esa escena quiero plantear lo siguiente: ¿cuál es la interacción de los seres humanos con los entes jurídicos y las formas en que nos enseñan a vivir? ¿Qué relación tienen los seres humanos con esos entes y cómo esos entes van modificando la conducta, o cómo van predeterminando la conducta de todos nosotros? Otra de las grandes cosas que aparecen ahí en la película y que ya han desaparecido en gran parte es precisamente las grandes bandas. Las grandes bandas desaparecieron o empezaron a desaparecer después de la Segunda Guerra Mundial. Era una forma de hacer música en la cual eran bandas de 50 a 60 personas, en las cuales se necesitaba cualquier cantidad de capital para trasladarlas de un lado a otro, y esas bandas desaparecieron. Hoy día quizá
nos quede Claude Bolling, ¿no? Y ese estilo de hacer música, pero ya no es frecuente que veamos música de las grandes bandas. Se perdió, pero también se perdió gran parte de la identidad cultural en la cual fuimos educados. Somos náufragos de la modernidad, somos náufragos del feminismo, somos náufragos del machismo, y el cine en lo que nos está ayudando es a denunciar todo este tipo de situaciones. ¿Hacia dónde vamos? Hacia una posmodernidad de la cual pues ya no encontramos por dónde salir, y entonces tenemos que volver a través del cine a hacer esa arqueología de la modernidad. Vamos a darle. Yo pensaba en las bandas, el recodo son como no, y bueno, de lo que hablaba la compañera, tiene nombre, se llama acciones afirmativas. Y volviendo al asunto, a mí me parece que es un asunto de masculinización, o de él, hola, sí, porque de quien nos estamos burlando más en este país es hombre, y él es el que ha puesto la política en ese nivel de showtime, y a la persona que yo me refería es eso, se está masculinizando en ese sentido, o sea, le está entrando ese showtime con sentido así, no sé, de Televisa, ¿no? O sea, no sé, en ese sentido, entonces en ese caso, como la doctora decía, me parece es una violencia lo que está pasando en este país. Vamos con la doctora. Bueno, yo coincido totalmente contigo, abogado, en relación a lo de la música. Yo creo que esta película tiene realmente una música extraordinaria, y también el vestuario es hermoso. A mí me encanta este tipo de vestuario, y lamentablemente desde el punto de vista de lo que es propiamente la condición humana, los hechos que proyecta la película, creo que sí son para reflexionar qué tanto se ha modificado de la época de los 50, de 1953-54 a nuestra fecha, en estas pautas de comportamiento que tienen las chicas estudiantes universitarias, los padres, la misma comunidad en torno al tema del matrimonio. No porque aquí existamos algunos o existamos algunas que decimos, bueno, pues yo vivo sola y no me voy a casar o no voy a tener hijos, y que tenemos esta capacidad para discernir y decidir sobre nuestras vidas. Eso no quiere decir que millones de mexicanas realmente piensen igual que nosotros. Yo creo que es importante el respeto a la libertad de tomar decisiones, pero también es importante verificar, al menos quienes tenemos la oportunidad de hacerlo, de que si esa libertad existe o no en miles y millones de mexicanas, y si están alienadas, como comentaba el compañero, por una cultura patriarcal, machista, y que es reproducida constantemente día a día en el quehacer cotidiano por las mismas mujeres. Lo cierto es que las mujeres mexicanas a veces replicamos esta cultura machista, y bueno, algunas luchamos porque no se replique. Entonces creo que aquí los roles están perfectamente definidos en la película, pero ¿qué tanto estos roles todavía están proyectados en nuestra sociedad mexicana en el tema del matrimonio? Y una pregunta que ha hecho el compañero en torno a los presupuestos, a mí me gustaría comentarlo y hacer alguna precisión. Creo que no hay realmente correlación entre las grandes cantidades o las cantidades millonarias que se asignan en el presupuesto federal y en algunos presupuestos estatales para la transversalidad del género y tocar todos estos temas de apoyo a mujeres que se encuentran en tremendas desventajas de todos los puntos de vista, desde el punto de vista educativo, del social, el económico y otros aspectos que, bueno, ahorita no se pueden mencionar por el tiempo, pero creo que no hay ninguna correlación. Esa correlación que debiera existir no se da porque simplemente no tenemos una evaluación que sea verdaderamente efectiva y que mida cuál es realmente la eficiencia que tiene la aplicación del presupuesto a los asuntos de género. Para empezar, en la selección de quienes ocupan, principalmente en las entidades federativas, los cargos, los institutos chihuahuenses de la mujer, revisen ustedes, por favor, los currículums, revisen ustedes la efectividad que tuvieron las mujeres antes en su vida, si realmente estaban involucradas en los temas de género,
si realmente aplicaron alguna vez en su vida alguna política pública destinada a ayuda y a impulsar el empoderamiento, como le llaman, de la mujer. Simplemente han aprendido un discurso oficial, la mayoría de ellas, digo que hay grandes excepciones, no soy tan categórica, pero yo conozco a muchas de ellas y a la mayoría y son gente que han llegado improvisadamente a dirigir esas instituciones y de manera evidente están manipuladas y manejadas por quienes verdaderamente ejercen el poder político en este país, que son los hombres. Ese es mi comentario. Muchas gracias. Sí, completamente de acuerdo con la doctora, y quería yo comentar también por lo que hace a lo que comentaba la licenciada que está Carolina, con relación al proceso de enseñanza que comentas, que efectivamente se puede estar dando alguna innovación, pero que se pierde el rumbo por parte del docente. Creo que es algo muy importante lo que comentas. Sin embargo, insisto, en la teoría del constructivismo se tiene precisamente el objetivo ya establecido, es previo ese objetivo, y de ahí que si aprendes esta teoría como docente, sí, si no, pues se vuelve caótico, y si aprendes este tipo de enseñanza, es que no perderíamos. Por eso hablo de un proceso en el que pues se está trabajando para que así sea, no nada más porque hayas tenido mención honorífica y te pongan inmediatamente a dar clases, pues no, te falta la preparación docente, la vocación y muchas cuestiones, pero volvemos a lo que dice la doctora González. Bueno, pues finalmente muchos de los puestos no están quienes realmente tienen la capacidad, si no han sido por otras circunstancias, que es algo que prevalece en nuestro país y que tiene que ver con corrupción y que tiene que ver con otros tantos temas, ¿no? Que efectivamente ojalá tuviéramos más tiempo para poderlos ampliar. Yo creo que ya es lo último, concluir en que efectivamente a mí también me encanta esta película, es una de mis también grandes películas, como la de Billy Elliot, me encanta esa película, pero bueno, yo solamente quiero dejarles el comentario en el que en esta universidad, en la mayoría de las universidades de México, efectivamente ya vemos más mujeres. Precisamente en esta tenemos muchas mujeres, y propiamente en la Facultad de Derecho llevamos la delantera. Somos un porcentaje mayor de mujeres que de hombres. Y también otra estadística importante es que más mujeres se titulan en esta facultad, también más mujeres tienen mejores promedios, y pues bueno, habrá que llevar a cabo, conocer estos datos para crear nuevamente la competitividad. Y pues nada más para que sepan, ¿no?, que finalmente una mujer, como decían por acá otra de nuestras compañeras, otra abogada decía, bueno, pues es que ¿por qué nos toca escoger o por qué nos toca que nos escojan? No, pues bueno, realmente es un proceso. Yo insisto en que todo es un proceso. Solo quiero terminar diciéndoles, la mujer es la compañera del hombre, dotada con la misma capacidad mental. Si por fuerza se entiende poder moral, entonces la mujer es infinitamente superior al hombre. Si la no violencia es la ley de nuestro ser, el futuro está con las mujeres. Mahatma Gandhi. Muchas gracias. Un aplauso. Y justo como lo mencionaban, aquí en este espacio hay más mujeres que varones. Eso ya es un signo sensible. Felicitar a todas las mujeres porque este fin de semana pues, se celebra el Día Internacional de la Mujer. Aprovecho para hacer un comercial. El sábado a las 9 de la noche pues, va el cine debate. Lo interesante es que terminando la película, que será como eso de 4 para las 11, va a estar Eli Guerra, y justo tocamos estos temas, ¿no? Yo le decía, él es emblema, ¿no?, de esa mujer mexicana que queremos, y ella incluso me dice eso, y yo soy muy hembra, ¿no? Y muy bonita la plática que tenemos ahí, porque lo dice con términos muy coloquiales, ¿no? Sin entrar en estos temas complejos del feminismo.
entonces no se lo pierdan en el canal judicial, porque además creo que ya este sábado vamos a ir a televisión abierta. ¿Qué película va a ser? Va a ser De la calle, que es una película que ella musicalizó, de Gerardo Tort, que habla sobre un problema gravísimo que tenemos en México. Entonces, bueno, pues felicidades a todas las mujeres, un aplauso para todas. Seguiremos con este ciclo que nos ha propuesto nuestra jefa, que está aquí, y que además va a ser dedicado a la mujer, todo esto. Entonces, pues nos vemos el próximo miércoles. Gracias a todos.